nuestras vidas, tú nos llevas de tu manita. Y Padre, nosotros seguiremos dándote gracias por Colombia, Padre, diciéndote gracias porque esa es una tierra de victoria. Padre, porque tú tienes el control de toda esta situación y porque nosotros estamos delante de ti, papito, diciéndote gracias porque cuidas nuestro país, porque tienes misericordia con cada uno de nosotros. Señor, porque tú lo harás, Padre, tú nos darás toda la bendición. Nuestro país es tuyo y nuestro país es un país de bendición. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, en esta tarde, que todos nosotros prestamos las rodillas para que, para clamar por nuestro país, pero realmente es decir, que hablar y decir, Señor, gracias, porque Padre, nuestro país es un país de bendición donde tú tienes el control, donde tú nos bendices, ¿sí? No nos metamos en las cosas negativas, sino en todo lo bueno que tiene nuestro país. Nuestro país le pertenece al Señor. Bueno, con todo lo que vamos aprendiendo cada día, en cada charla, debemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Recuerden que la vez pasada trabajamos en la victoria fue ganada por Jesús. Hoy vamos a trabajar en solo la verdad que se pone por obra nos dará libertad. Solo la verdad que se pone por obra nos dará libertad. Y aquí tomamos el primer versículo, que realmente ese versículo de pronto lo hemos trabajado muchas veces, pero lo voy a recordar hoy varias veces. Vamos a Juan 8:32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Realmente, respecto a esta palabra, seguramente que muchos la hemos leído, la hemos estudiado, pero me llevaba el Señor estudiando a una cosa bien importante, de que sí, nosotros tenemos que hablar la verdad, porque la verdad me hará libre. Pero voy a decirles varias cositas. Pero si no las conoce, si yo no conozco la verdad, yo no las voy a poder poner en práctica, ¿sí? No las voy a poder poner por obra, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra. Y si yo no la ejercito o yo, lo que les decía antes, no la conozco, es muy complicado que yo pueda eh, decir, la palabra dice esto, yo me voy a apropiar de eso. ¿No? ¿Se acuerdan que en un domingo anterior también dijimos de un tema, somos más que vencedores? Ese, esa palabra de pronto también la hemos repetido muchas veces, pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Señor me está diciendo, tú eres más que vencedora, ¿qué pasa? Yo tengo que ponerla por obra. Si puedo tener un inconveniente, un problema, porque finalmente, pues siempre habrá cositas y lo que les digo yo estudiando ayer, el Señor me daba cositas tan bonitas, me decía que esas pruebas o circunstancias o lo que tengamos es para crecer espiritualmente y para ver la gloria del Señor, porque Él no nos deja ahí. Él no nos deja ahí en esa situación, sino que ¿qué hace? A través de eso crecemos y maduramos espiritualmente todos los días. ¿Mm? Seguramente habrá un momento en que decimos, no, esto no lo quiero, esto no es así, esto, bueno, pero viene el momento en que después de leer la palabra, de recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿qué pasa? Tú empiezas a pensar y dices,
realmente el Señor está conmigo y está hablando. Pero entonces cuando ¿se acuerdan que hablamos también sobre las oraciones de Pablo en Efesios, que habla de que nosotros oremos porque Él nos dé revelación de la palabra? Y a veces decimos, no, mire, yo ya tengo revelación, mire, siempre nos va a seguir dando. Y va a haber muchas veces que a ti un día te pasa lo que te estoy diciendo hoy, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces uno dice, bueno, cuando yo hablo la verdad. Pero fíjate que aquí realmente la vamos a llevar a qué, a conocer más cosas del Señor, a conocer, a decir, lo que tanto les he insistido, por ejemplo, respecto a la cruz, que lo de la cruz, bueno, ya viene otra Semana Santa y pero ¿qué realmente significa para ti y para mí? ¿Cómo es realmente para ti y para mí? Lo vamos a ver dentro de 8 días, vamos a recordar eso. Si yo no conozco esa verdad de la palabra, pues no se va a convertir en una realidad para mí. Yo puedo seguirla repitiendo, puedo decir, escrito está, así, eso dice en Mateo 4, y ahí me quedo. Pero yo tengo que decir, bueno, ¿por qué fue que el Señor dijo esto? Y lo tengo que aplicar a mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la razón de por qué se hizo eso, entonces yo puedo decir, claro, Cristo dijo esto, ¿m? Y no solo, pónganme en atención, no solo el saberlo no es suficiente, no es solamente el conocimiento, no es solamente el conocimiento el que trae el resultado. Yo les aseguro que todos los que estamos sentados aquí en esta tarde conocemos y bastante palabra, pero leemos como en un momento así, siempre ha sido de bendición, pero esa palabra que el Señor te ha regalado tiene muchas más cosas para ti. ¿Mm? Entonces, yo tengo un conocimiento, pero eso no me va a traer resultado hasta que yo no camine con esa palabra, hasta que yo diga, Señor, tú me revelaste esto. Cuando como hijo de Dios nosotros entramos realmente como esos hijos amados de Dios a descubrir cuál es realmente esa autoridad que tengo en Cristo, ese poder, ¿sí? Para disfrutar la victoria. Porque nos han hablado muchas veces del poder y la autoridad. De todas esas cositas nos han hablado, pero llega un momento en que uno dice, sí, yo me lo sé, pero estamos a veces metidos en la grande porque yo creo que no soy yo sola, sino que a veces estamos como enredaditos y uno dice, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago, Señor? Entonces, uno tiene como que pegarse una aterrizadita y decir, tengo conocimiento, pero me falta que lo que estamos viendo, la verdad de lo que el Señor me quiere hablar ahí. ¿Sí? Cuando yo conozco como hijo de Dios esa verdad y la pongo por obra, ¿qué pasa? No me va a tocar, no hay nada que me toque, imagínense ustedes, porque si hay una cosa que al diablo le molesta es la palabra de Dios. Si yo lo paro con palabra de Dios y yo le digo, yo conozco la verdad y la verdad me hace libre, usted ya, ahí lo tuvo, ahí ya paró, porque a él no le gusta que usted sepa la palabra y que usted la diga con poder y autoridad. Porque es que hay veces nosotros realmente sí la sabemos, pero no la decimos con ese poder y esa autoridad. De decir lo que les decía antes, somos más que vencedores. Pues sí, Señor, somos más que vencedores, pero paramos ahí y ahí nos quedamos. No, es que la palabra vencedor significa que yo tengo victoria en cada paso que doy. Entonces usted me va a decir, espera un momentito, yo tengo esta situación. Esa situación no importa la que sea, tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria y tú declaras esa victoria porque es lo que la palabra dice y lo que yo camino por fe. Bueno, entonces aquí
leyendo nuevamente este versículo, ¿qué diríamos? ¿Cómo nos hace libres la verdad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde los que estamos aquí. Por medio de ella, ¿qué pasa? El Señor rompe los yugos de servidumbre que tenemos con el pecado, ¿sí? Con el pecado y con situaciones de nosotros. Un yugo es como una esclavitud que tenemos hacia ciertas cosas. Y a veces usted dice, no, pero yo no soy esclava. Sí somos esclavos de muchas cositas. Entonces es cuando yo tengo que recibir del Señor y decir, yo no puedo ser esclavo de esto ni de esto. Nos dan temores porque usted y yo tenemos, pero el único temor es el temor a Dios. El resto de temores el Señor se los llevó. Y ya yo no, porque yo no tengo espíritu de temor. ¿Mm? Pero si hago esto, ¿qué pasará si hago aquello? No. Si a mí el Señor me está diciendo que parte de ser libre es que yo rompo todo yugo de servidumbre. Entonces uno dice, espera un momento. Yugo de servidumbre puede ser con el pecado, ¿sí? Yo puedo tener un pecado repetitivo. O puedo tener un yugo con las personas. También yo puedo tener un yugo con muchas cosas, con mi trabajo, ¿verdad? Que yo tengo que decir no. ¿Yo qué voy a hacer? Yo conozco la verdad y la verdad me hará libre. Yo voy a ser una excelente empleada, pero voy a tener tiempo para estudiar la palabra, para mi familia. Voy a repartir todo. Eso es la verdad, porque el Señor nos ha hablado de unas prioridades. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tendría yo que entrar a revisar cuáles son mis prioridades. ¿Mm? Entonces, fíjense que tenemos muchas cositas que ya el Señor en esta palabra nos empieza a revelar cosas que de pronto nosotros mismos no, no sabemos. Si usted mira Juan 8:36, por favor. Juan 8:36, por favor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quería ver qué será lo que me quiere decir el Señor ahí. Tengo que empezar a recibir esa revelación. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ahí iríamos a lo que les quiero compartir y lo que seguimos compartiendo. Si yo camino en la verdad, yo soy libre. ¿Qué pasa? Cuando el nuevo nacimiento, yo recibo al Señor por fe. Y una de las cosas que me hace libre es que caminar por fe. Eso me hace libre. Porque yo sé que la palabra dice esto y que esto es verdad. ¿Mm? Que la palabra dice, eres más que vencedor. Señor, yo soy más que vencedor. Recuerden que seguramente vamos a tener cositas que nos van a decir en su momento, no, eso no es así, eso, ustedes no se preocupen, usted está recibiendo la revelación de la palabra y en la que usted va a trabajar. Vamos a Romanos 7:2. Romanos 7:2. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces usted dice, a ver, ¿qué es lo que yo entiendo con esta palabra? La palabra de Dios nos revela su carácter, que qué pasa, y esto quiero que lo apunte, nos revela su carácter, que consiste en su santidad, su rectitud, su justicia, su bondad, su benignidad y mucho más. Voy a volverle a repetir. La palabra de Dios nos revela su carácter, que consiste en su santidad, en su rectitud,
su justicia, su bondad, su benignidad y mucho más. Miren lo hermoso. Como un reflejo suyo, la palabra que hace. ¿Qué hace la palabra realmente? Nos revela todo lo que tenemos que hacer. Su palabra nos revela todo lo que tenemos que hacer. Aquí hablaríamos, bueno, estamos hablando anteriormente en Juan 8:36 sobre el pecado. Entonces, ¿usted qué diría en esta tarde? Señor, yo voy a cambiar ahí, yo voy a cambiar ahí. ¿Yo qué voy a hacer, Señor? Pero hay algo hermoso que es como un reflejo suyo, la palabra que hace. La palabra empieza a revelar nuestras faltas para que podamos entender nuestra necesidad de su gracia, de su regalo. Resulta que yo puedo decir, sí, esta es una faltica, esta es otra, pero tengo la gracia del Señor. Y la palabra dice que yo me arrepiento, voy al Señor y le digo, perdóname, y el Señor me hizo el regalo en la gracia. Fue a la cruz, murió por ti y por mí, y soy libre. Y seguimos hablando del primer versículo, soy libre. Miremos 7:15, del mismo, Romanos 7:15. Y aquí hay una pelea que tenía Pablo, porque realmente Pablo, yo creo que nosotros nos podemos identificar mucho con esto, porque aquí se ve que él tenía una lucha interna con eso. Entonces él decía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Mm? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, que si usted se fija, ¿qué estaba pasando ahí? Pablo estaba en una batalla, estaba en una pelea. Yo quiero hacer, pero se perdía. ¿Verdad? Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Ahí qué es? Yo conozco la palabra. Yo aquí, por ejemplo, de pronto, no sé si nosotros lo hagamos, pero yo diría, bueno, Señor, si Pablo lo batallaba, pues yo voy a seguirlo batallando. Y Pablo ganó, ¿verdad? Porque Pablo ganó esa batalla. Bueno, entonces yo voy a seguir aquí. ¿Qué pasa? Todos podemos identificarnos con la lucha interna que Pablo describe. A veces eh, queremos honrar al Señor, pero como que sucumbimos, eso es parte de lo que estamos leyendo, hasta que estemos, recuerde, en la presencia de Jesús, todos realmente seguiremos pasando por la misma batalla. ¿Se acuerdan que yo les he dicho muchas veces que hasta que lleguemos a la presencia del Señor vamos a estar en la batalla? ¿Mm? La única manera de ganarla es muriendo a nuestro ego para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Con todo el respeto y el amor, les digo, a veces nosotros creemos que no las sabemos todas y nos faltan bastantes para poderlas conocer y saber qué hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y pensar? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que trabajar con nuestro ego para poder, ¿qué? Vivir a través de qué? Sometiéndonos a la sabiduría y el poder vencedor del Espíritu. A la sabiduría y el poder vencedor del Espíritu. Porque el Espíritu Santo te quiere ayudar. Tú en ese espíritu que está ahí, usted dice, sí, yo quiero trabajar en eso, pero nos cuesta trabajo a todos. Pero vamos a seguir porque el Señor revela que eso me hará libre. ¿Qué me hará libre? Que aquí yo le voy a decir, yo voy a batallar. Cada uno tendremos una cosa por la cual tenemos que hacer.
Bueno, entonces estaremos diciendo cada uno de nosotros cómo será, cómo lo hago. Miremos lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La naturaleza, mira en la otra traducción, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente el contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, en una palabra dice, no lo hagas. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Que si yo lo conozco, yo digo aquí no gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad y la carne no me va a ganar. A ver, ¿cuántas veces nos gana? La tratamos de tener sometida, se le entregamos al Espíritu Santo. Y ojalá le entreguemos todos los días. Señor, yo te entrego si es mi temperamento, si es mi genio, si es mi lengua, si es, bueno, tantas cosas. Señor, yo te la entrego a ti. Yo te la entrego y tú, papito, tú vas a hacer. Bueno, miremos Romanos 7:18. ¿Qué dice Romanos 7:18? Yo sé que en mí esto es en mi carne, ¿no? Y entonces si yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer, no el hacer. Entonces nos ponemos a pensar, quería ver este grado de lenguas, ¿cómo hacemos? Entonces, nosotros tenemos que, la carne nos gana y que tenemos que trabajar para ser libres, porque decimos, la verdad nos hará libres. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Fíjese que esto es escrito. El Espíritu Santo se lo estaba dictando a Pablo. O sea, Pablo tenía una gran batalla ahí. ¿Qué quiero que veamos nosotros en esta tarde? Que tenemos la misma batalla, pero que nosotros decimos, yo me decido hacer ese cambio y ¿quién me va a ayudar? Me ayuda la palabra, me ayuda el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo leo la palabra y el Espíritu Santo me revela dónde tengo yo que trabajar. Sencillamente, no tenemos en nosotros mismos el poder de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir diciéndole, yo te quiero agradar y voy a sacar esto de aquí. Bueno, a veces pasa una cosa, que hasta las cosas buenas que hacemos en nuestras propias fuerzas nos vuelven orgullosos. Y entonces, ¿qué pasa? Así, lo único que logramos con ellas es deshonrar a Dios. Porque si el Señor me manda a hacer algo, es el Señor que me dio a hacer, ¿verdad? Porque no dice, no, pero es que yo hice, yo puse. El Señor verá cuando realmente Él va en todo su amor, en todo, a entregarme todo lo que tiene para mí. Bueno, entonces yo le digo, no, Señor, gracias a Dios esto salió, como digo yo, fue una respuesta de oración. Gracias, Señor, y ahí paro. Porque nosotros sí tenemos muchas respuestas de oración,
Y a veces uno dice, uy, lloré, yo dije, no. Simplemente el Señor me utilizó, lo hice y te doy gracias, Padre, por lo que tú me permitiste hacer. Vamos a Isaías 64:6. Entonces, nosotros seguimos. Esta realmente es un versículo una palabra, como habla el Señor absolutamente claro en esa situación, ¿verdad? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como bien. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Para mí esta es una palabra dura, una palabra donde el Señor nos dice, mira, yo aquí estoy trabajando contigo, ¿verdad? Estoy haciendo, pero recuerda cómo somos. Ya hemos leído lo anterior de Pablo, que Pablo tenía una batalla. Recuerden que todas las buenas obras que hacemos nosotros son para la gloria y la honra del Señor. No son nuestra entrada al cielo. No. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? El Señor nos ha formado a cada uno de nosotros, nos ha enseñado y ahora ¿qué pasa? Nosotros vamos, trabajamos para ser testimonio de lo que Él nos ha enseñado. Recuerde que aquí también nuestras obras no van a borrar los pecados que hayamos cometido. ¿Mm? Solamente la salvación que viene únicamente por medio de la cruz de Jesucristo, cuando usted recibe al Salvador y no lo ha negado, ¿usted qué es? Se restaura totalmente su relación con Dios. Pero aquí debemos tener es muy importante, acuérdense que Pablo era pellejo, ¿no? Pablo era, y él, yo creo que muchas veces le dijo al Señor, pero mira todo lo que yo he hecho, y mira que no me está yendo como muy bien. Pero ¿qué pasó? Él entendió y recibió la revelación de la palabra. Entonces, tenemos que conocer la verdad para que todo lo que estamos leyendo en esta tarde y estamos mirando y uno dice, sí, yo a veces quiero hacer el bien, pero es que ahí sí me cuesta como trabajito. Entonces, pero si yo lo hago, ¿qué pasa? Yo voy a ser libre. ¿Mm? ¿Qué está diciendo realmente? La verdad te hará libre. Una vez que conoce la verdad de la palabra de Dios acerca de quién es en Cristo, que es muy importante. Ya lo estamos viendo. Ya nos dijo el Señor, las obras son que todo lo que tú has caminado y como caminas en fe, tú lo haces y dice la palabra que cada vez que se recibe una respuesta en oración o que pasa eso de que usted realmente está haciendo una obra, todo es para la gloria del Señor. Pero, ¿sabe qué? Eso lo hace libre. Está caminando en el Señor, lo que hacía Pablo. Pablo escribe la palabra, manda la palabra. ¿Qué empezaba él? A sentirse libre porque estaba haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. Cuando tú haces una obra, haces lo mismo. El Señor me mandó a hacer esto, yo lo hago. Y usted sabe que a veces nos manda a hacer obras que no quisiéramos hacer. Hay cosas que nosotros no quisiéramos hacer. El Señor dice, bellas. ¿Qué estás haciendo? Siempre piensa en eso. Estás dándole toda la gloria al Señor. Bueno, una vez
que usted conoce la palabra de Dios acerca de quién es en Cristo y la pone por obra, sabrá que eso lo hace libre. Acabamos de leer, estoy conociendo la palabra, estoy mirando y el Señor está revelando lo que significa ser libre. Libre tiene muchas cosas, porque uno a veces pues lo tomamos para el pecado, lo tomamos para, pero ser libre para de pronto cosas que tenemos, que vicios y cosas que son también. Pero cuando soy totalmente libre, cuando yo conozco la palabra. ¿Mm? Pero recuerde en esta tarde, yo tengo que conocer la palabra antes de que yo sea libre. Bueno, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerla por obra, esa palabra, ¿y qué pasa? Me hará libre. Esa palabra, yo empezaré a qué? Cuando yo pongo por obra la palabra, que empiezo a disfrutar de la victoria, a disfrutar de la victoria que el Señor tiene para mí, sobre todas las circunstancias de la vida. Porque la palabra tiene para todo. Para todas las circunstancias que usted tiene en la vida, ahí tiene la respuesta. ¿Para qué? Para disfrutar la victoria que el Señor tiene para ti. ¿Sí? Entonces, continuamos y vamos a ir a 2 Corintios 2:14. Miren, qué hermoso, y cuando lo encontraba y lo miraba y lo leía, yo le decía al Señor, qué hermoso, como tú tienes en la palabra, nos dices anteriormente, tienes que conocer la palabra para ser libres, tienes que recibir esa revelación, pero mire lo hermoso aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vean usted despacio, vuélvalo. Y aquí lo vamos a leer en la otra traducción. Y miren realmente todo lo lindo que nos quiere decir el Señor, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está diciendo? A través de lo que estés viviendo, ¿m? Siempre nos lleva en triunfo, siempre nos lleva en triunfo. Dicen ustedes todo lo lindo que estamos viendo y que el Señor dice, ¿verdad? Dice que yo quiero, eh, yo estoy trabajando contigo en lo que puedes estar viviendo. Miren la traducción. Así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre, mire, subrayenlo, grábenlo en esta tarde, siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo realmente? No es que aquí la palabra nos esté diciendo que las cosas siempre salgan como queremos, sino que en Cristo siempre estamos en el camino de la victoria. Acuérdense que yo eso se lo he dicho muchas veces, que nosotros armamos una telenovela, el Señor hace otro, pero nos lleva a la victoria. Y eso estamos aprendiendo, que es, Señor, la situación puede ser hoy complicada, pero esto me está llevando a la victoria. Porque siempre triunfaremos, siempre, siempre, porque el Señor ciertamente triunfará. A veces un poquito demorado, y en la última instancia y uno dice, ay, yo creí que ya. Y el Señor dice, no, porque yo en mi palabra que te dije que tú
tienes la victoria. Fíjense en lo que está diciéndonos aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo quiero que usted revise en esta tarde una cosa. Tenemos oraciones que llevamos mucho tiempo haciéndolas y que a veces nos desesperamos, ¿verdad? Y que decimos, no me la va a contestar eso. Si tú lees y tú tomas y recibes la revelación de la palabra en el día de hoy, ¿qué te está diciendo? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, Señor, siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. ¿Se acuerdan? Dios siempre tiene, Dios es bueno, y Dios tiene cosas buenas para ti. Pero piensa usted en esta parte. Esa respuesta está en victoria. De pronto hemos tenido hasta ya la respuesta y no la entendemos, porque decimos, a ver, pero si usted le pide esa revelación al Señor, usted la busca, ¿qué va a pasar? Usted la recibe. Porque sabe que su triunfo es suyo porque usted está en él. Miren que leía en otra traducción, pero gracias sean dadas a Dios, quien me lleva de lugar en lugar para su triunfo. O sea, a veces me lleva aquí, me vuelve a llevar aquí, me lleva aquí. ¿Para qué? Para darnos ese triunfo. Y esa traducción, para celebrar su victoria sobre los enemigos de Cristo. Porque los enemigos tuyos son los enemigos de Cristo. Enfrentando, ¿qué? Estos hechos, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Sería de cobardía y de temor? No. Sería de decirle al Señor, somos más que vencedores. Vaya a Romanos 8, 37 y 38. Romanos 8, 37, 38. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso lo hemos repetido, pero no lo tenemos que seguir repitiendo. Mis hijos, porque necesitamos realmente cada uno de nosotros decir, listo Señor, yo soy más que vencedor. Y estoy segura de que tú nos amas, de que tú nos bendices, de que tú nos guardas. Bueno, entonces vamos a qué? A decirle al Señor gracias por todo lo que nos está regalando. Nos está regalando. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos en victoria total delante del Señor y lo creemos y somos más que vencedores. Bueno, el Señor me los continúa bendiciendo porque está diciendo, no sé si ahí ya termina. Mira, mamá. Entonces, tenemos que seguir y continuar, como está diciendo Reina. Pero se fue.